6, porque se cayeron los cuadros, la Virgen se tambaleó y el cura tiene un culepe que no le podemos sacar el miedo, digamos, etcétera, etcétera. Intensidad 6, ¿no es cierto? Intensidad 9 romano, ¿no es cierto? Y ponían unos romanos, no sé por qué, será porque los romanos son más jodidos. Intensidad 9, miedo generalizado, se cayeron todos los libros de la biblioteca de la curia, se movía así la luz, ¿no es cierto? Bueno, y se cayeron 2 muros de la escalera. Ya es semidestructivo, ¿no es cierto? 10 y 11 destructivos. Se cayó toda la iglesia. No quedó nadie. Intensidad 12. Chao. No sé quién lo escribió, no quedó nadie. Pero bueno, eso sería intensidad. Magnitud, por el contrario, ¿no es cierto?, tiene que ver con la energía liberada. Sismo de magnitud 6 en la escala de Mercalli modificada. Es un sismo que te da una idea de qué magnitud se liberó. Y por último el PGA. Sismo de PGA 0,15G. Es decir, se alcanzó en pico de aceleración máxima del 15% de la gravedad. Todos conocemos la gravedad, ¿no es cierto?, porque la vivimos a diario, es una aceleración, ¿no es cierto?, de 9,8. Decir que un sismo tiene un 30 o un 20% de la gravedad es un sismo importante. Bueno, es una forma de medir el sismo también. Hoy ya se usa todo en PGA. Y por eso la nueva norma sísmica de puentes se hizo en base a la referencia PGA, picos de aceleración. Por eso que hay que tener sismógrafos. Bueno, define los suelos. Esto ya no es nuevo para ustedes, ya saben los tipos de suelo, y en base a eso define, ¿no es cierto?, o sitio, le llaman la norma, tipo de suelo. Define un espectro de frecuencia que no es nuevo para ustedes, nada más que este espectro es el que vamos a utilizar para puentes. A ver, un espectro específico tiene la misma forma de un espectro de diseño, y te definen cada uno de los parámetros. Por ejemplo, yo he pegado acá para título de referencia, ¿no es cierto?, para la zona sísmica 3, cuánto daría el TS, el T0, es decir, algunos de los parámetros que me definen a mí el espectro para la zona sísmica 3 es un suelo intermedio. ¿Está? Ustedes, como van a tener para el parcial, el uso de la norma para poder usar el espectro que corresponda según el puente que les toque diseñar. Bueno, para acá tiene su formulita, obviamente la recta, el plafón y la curva, que es un hipérbole equilateral. Y tienen definido todos los tipos. Lo interesante que clasifican según la operación del puente en puentes críticos, puentes esenciales y puentes comunes. Esto es una novedad, digamos, porque normalmente nosotros a las estructuras le aplicamos el mismo espectro, pero acá vamos a tener en cuenta el destino del puente. En realidad sí tenemos en cuenta nosotros con el coeficiente ese gamma D también el destino de la estructura, o sea que, pero acá está interesante porque aplica un coeficiente según el tipo operacional que definas vos. Aparece un factor de modificación de la respuesta que aplica dependiendo si es subestructura, si es unión de subestructura, que es lo que consideramos como clave. Fíjense ustedes que si un puente no es lo mismo que colapso, tiene diferentes elementos de puente, ¿no es cierto? Ya lo vimos. No es lo mismo que colapse una junta, que colapse una unión entre una viga principal y una viga secundaria, que puede resultar después de un problema, a que colapse una pila, a que colapse, ¿no es cierto?, un apoyo de una pila. Es decir, hay elementos que no pueden colapsar, porque si colapsa todo el puente. Por ello es que la norma, ¿no es cierto?, trabaja con factores
sobre esos elementos que son críticos dentro del puente, afecta de coeficientes de mayorización y de castigo para tener en cuenta esa peligrosidad. Es decir, que el criterio de la norma es el criterio de siempre toda estructura, ¿no es cierto?, de no colapso. Está permitido que fallen algunos elementos, pero que no me falle todo el puente, porque si no, me corta la vía de unión entre dos elementos importantes. Bien, ¿qué más tenemos? Se debe hacer la combinación de esos efectos, ¿no es cierto? La norma prevé que hay que considerar una superposición, hacer un análisis en dos direcciones perpendiculares del puente, pero se debe tener en cuenta la superposición de un 30% de los efectos analizados en la dirección perpendicular. En los puentes de un solo tramo, como se puede ver acá, la conexión de la superestructura y la subestructura, se podrá hacer ciertas simplificaciones que ya la van a ver en detalle. No quiero llenarlo de, digamos, acá están las recetas, pero cuando lo vayan viendo en base a los objetivos que les planteen en el práctico, vamos a ir viendo para no caer hoy en tantos detalles, ¿no? Bueno, acá ya, ¿qué es esto de extremo 1, extremos 2? Hay un tema que ya me gustaría ir entrando, que es esto. ¿Cómo verificamos un puente? Como en cualquier otra estructura. La suma de cargas requeridas deben ser menores a las cargas de diseño. Eso ya lo sabemos y no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Pero está muy bueno el trabajo de los americanos, que nosotros hemos copiado, que definen ciertos escenarios de carga. O sea, que le hacen el trabajo fácil al proyectil. Definen 5 estados límites de resistencia, 2 estados límites extremos, 1 o 2, ahora ya lo vemos, estados límites de fatiga. Vamos a ver que la fatiga no es lo que tiene aquel compañero que está allá al fondo bostezando, eso es fatiga de otro tipo. Nosotros vamos a ver una fatiga estructural. Esa es una fatiga de alguien que ha estado viendo todos los partidos de la selección y hoy se levantó tarde, obviamente, ha hecho pelota. Acá vamos a ver la fatiga estructural, que cuando agarramos un alambre y comenzamos a doblarlo, es mucho más fácil cortar un alambre así que intentar cortarlo con fuerza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo sometemos a lo que se llama la fatiga. Es la alternancia de acciones, ¿cierto?, con cambio de signo, mejor, porque pasa de compresión a tracción, en la fibra extrema me refiero, hasta que llegamos a reducir. Producimos la fatiga de ese material. ¿Tá? Los puentes están permanentemente pasando un vehículo, sale un vehículo, pasa un vehículo, afloja un vehículo. Son cargas postezadas, entonces pasa el vehículo, pasamos un estado, ¿cierto?, que se tracciona. Sale el vehículo, debido al postezado se tracciona arriba. Y así está permanentemente las vigas postezadas. Entonces llega un momento que si un puente que tiene muchísimo tránsito, ya vamos a ver cuándo, puede provocar la falla por fatiga de ese puente. Entonces, esos estados son los que vamos a estudiar para verificar nuestro puente. Tenemos 5 estados de resistencia. En cada uno de ellos me indica qué voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, el estado 4, que es un estado muy común, que yo les hacía diseñar los puentes prácticos, tiene en cuenta la combinación de cargas relacionadas muy elevada entre los efectos de cargas permanentes y la sobrecarga. Nada más. El 3, por ejemplo, ¿qué me combina? La combinación de cargas corresponde a un puente expuesto a vientos de velocidades mayores de 25 metros por segundo. O sea, son diferentes escenarios de carga. ¿Pueden ocurrir todos juntos? No. Los tengo que tener en cuenta todos, sí, pero por aparte. Consideramos un escenario, de qué te da y lo diseñas. Consideramos, o sea, tu puente debe ser capaz de resistir a cualquier escenario.
Podríamos decir, che, pero el escenario 1 no le da ni bolilla, porque acá el escenario 3, por ejemplo, no le da bolilla porque estoy hablando de un puente, UNSA norte, donde los vientos te hacen coquillo, o sea, no hay viento. ¿Está bien? Está bueno, es un criterio y no perder tiempo, pero ya depende de vos. Después tenemos los estados límites extremos. Acá en Salta no puedes dejar de ver estos tramos químicos. Son los estados que incluyen el sismo. El 1 en Salta sí o sí hay que tenerlo en cuenta. Sí o sí. El 2 no, por ejemplo, en Salta es muy raro una carga de hielo, una coalición de embarcaciones. Imagínense que acá no hay mucho peligro, las embarcaciones son chicas. Estamos hablando de embarcaciones de buque, ¿cierto? De alto rango, de alta gálibo. Los buques tienen un gálibo que es la altura del buque o ¿no es cierto? de la embarcación, sabemos que es la que tiene que poder pasar bajo el puente de Cabra Corral, por ejemplo, tiene un puente ustedes que no es alto porque permita pasar embarcaciones altas, sino porque para tener en cuenta la crecida, digamos, nada más. Pero ese tipo de coaliciones de una embarcación muy alta en los ríos estos, por ejemplo en el río Paraná, que circulan embarcaciones muy grandes, puede ser una carga importante y eso se llama evento extremo 2. Luego tenemos los de servicio, 4 de servicios. Y por último, los 2 casos de fatiga. O sea que realmente la norma esta, que es una norma muy reciente, hablando en términos de norma, ¿no es cierto?, es muy útil, no tiene desperdicio porque les da al ingeniero todo servido. Como a ustedes les encantan las normas, y en la práctica, y es a libro abierto, y parcial, que se van a hacer la fiesta y van a estar chochos con la norma, las descuentan. Quizá un poco larguito, obviamente, pero está todo normado. ¿Está? Bueno, dentro de los coeficientes que afectan acá a la resistencia, a las cargas requeridas, hay 3 coeficientes que pueden ser, generalmente los gamas son los coeficientes de mayorización, ya saben ustedes, pero hay unos eta que se agregan, que son coeficientes que pueden ser de mayorización o de minorización, según sea, ¿no? Favorable o desfavorable. Esos eta, llamados modificación de carga, se clasifican en 3. Para tener en cuenta la ductilidad, otro que tiene en cuenta la redundancia y otro que tiene en cuenta la importancia operativa. En el peor de los casos, si los beta los tomamos igual a 1, no pasa nada. Estos son márgenes que les da una norma al proyectista de poder jugar, digamos. Ustedes saben que, por ejemplo, el concepto de redundancia, un puente colgante tiene una determinada cantidad de cables. El proyectista diseña siempre una determinada cantidad de cables mayor al que le dé el cálculo para tomar un margen de seguridad, porque puede ocurrir que por mantenimiento se corte uno de ellos y nos puede poner en peligro el puente. Y eso es lo que se denomina, por ejemplo, el concepto de redundancia. Si acá, según como el criterio que he utilizado, le da el margen de mayorizar la carga un 5% o de minorizar un 5%. Se les llamaría estos coeficientes eta, coeficientes de juego del proyectil. Margen chico, ¿no? Un 5%. Acá hay una posibilidad de bajar, es un pequeño margen que la norma les da. Si no quieren jugar, a mí no me gusta jugar mucho, le doy 1 y chao. Y no le doy bolilla a estos coeficientes que me permitirían a mí jugar un poco. Estos factores son muy importantes y esta tablita la tienen que conocer de memoria. ¿Por qué? Porque me da los factores de amplificación que voy a tener en cuenta para cada caso de carga.
En estas iniciales, por ejemplo, acá tengo, para cada uno de los, tenemos 5 de resistencia, hemos dicho 5 de servicio, 4 de servicio, tenemos 9, 2 extremos, tenemos 11 y 2 de fatiga, 13 estados, no me gusta ese número, tenemos 13 escenarios posibles de falla. Para cada uno de esos escenarios de falla, la norma prevé qué tipo de carga tienen que considerar para ese escenario y qué coeficiente de factor de carga vas a tomar a la hora de sumar esas cargas. ¿Se entiende eso? O sea que la combinación de carga en puente no es tarea sencilla. No es hacer el 1,2 de carga D más 1,4 de L y chao. Pese que para puentes simples sí se puede tomar eso como referencia. ¿Está bien? Ya van a ver en el ejemplo del Sergen o del Sergen, ese libro que yo les he puesto de cabecera. Hay ejemplos resueltos, muy lindos de cálculos de puentes. Y bueno, uno comienza por la combinación más simple. Después le agregamos viento, después le agregamos sismo. Y ya es un puente importante, ya tenemos que tomar esta tabla de referencia. ¿Está? No es que también todos los puentes se construyen con estas tablas que son muy exigentes. Bueno, ya van a ver en la práctica esta tabla, acá. ¿Cómo andamos el tiempo? Son las 7:10. 7:10, porque lo veo nervioso, algunos ya están viendo a ver la previa, sacando el celular. Bueno. Escuchen, ¿hasta qué hora tenemos margen para escaparnos? 7 Decía a las 10 de la noche el encuentro, ¿qué le pasa? Hagamos por lo menos hasta las 8, no sé, 8:15. Bueno, vamos a darle de derecho, no me hablen de parar, entonces. Aparte son cosas que lo van a poder ver ustedes, vamos un poquito más rápido. Acá comenzamos con lo que se llama ya diseño de puente. Hasta acá vimos lo que se llama cargas, análisis. ¿Está bien? Ya más adelante voy a hablar del modelado, pero antes de pasar al modelado vimos algunos números que les va a servir mucho para el práctico. ¿Qué es un puente losa? Es simplemente un puente diseñado con una losa, ¿no es cierto?, apoyado en las 2 vigas extremas. El primer ejemplo que da el Rodríguez Sergen, que yo lo di como práctico el año pasado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es predimensionarlo. Y la norma te da el espesor mínimo de la losa. El eurocódigo te da L/30 para losas macizas. Si es de tramo continuo, te da un cierto espesor de 12 a 18. O sea, te dan algunos valores de referencia. Hay que seguirlos, bueno, son consejos, no es que sean obligatorios. Yo los doy como tablas de referencia, porque uno a la hora de diseñar es, bueno, no sé cómo diseñar, bueno, acá tenés tablas de referencia. ¿Está? Si el puente es viga losa, ya hemos dicho en qué consiste el puente viga losa. Está integrado por un tablero y tiene determinada cantidad de, por ejemplo, 4 vigas longitudinales. Siempre pongan cuando dibujen de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Este es un corte transversal de un puente y estas 4 vigas que dibujé acá se denominan vigas longitudinales. Y como debe ser, tiene que haber alguna viga transversal para poder darle ese efecto a la viga. Si el puente es simplemente apoyado, si es puente losa, puente viga, puente placa sobre sólida en arco, así, y de acuerdo te recomiendan la luz hasta la cual puede llegar ese puente. Y también te recomiendo, esta sería la luz máxima que vos podés respetar según los tramos que tomes.
y de acuerdo a la luz, como vamos a ver en otras tablas, te sugieren espesores mínimos. ¿Tá? Todo eso lo pueden consultar en la norma americana o en la norma argentina o en la bibliografía Rodríguez-Serrén, que está todo referenciado. ¿Tá? No vamos a detenernos en eso. Acá está el ejemplo de diseño tal como se verifica cualquier elemento estructural por ancho, por metro de ancho, la armadura necesaria del puente, teniendo en cuenta un diseño siempre LRFD. Para un primer diseño, como yo les decía, podemos tomar 1,25 de la carga permanente, 1,50 de la carga permanente sobre la superestructura y un 1,75 de la carga móvil. Este sería un primer escenario. No estamos respondiendo los 5 escenarios, pero siempre un escenario básico. Un diseño a flexión de las vigas, todo esto ya le va a dar en detalle Ezequiel, así no me voy a detener. Es hormigón armado 1, obviamente, ya lo vieron ustedes, solo que aplicado a las cargas que están actuando. La CIRSO 801 de puentes les da tablas de puentes tipo, de elementos, tipos de tablero, donde ustedes pueden consultar el tipo de puentes. Bien, la primero que se hace, se calcula la armadura principal, ya sea del puente viga o del puente losa, para las cargas principales. Pero también tengo que tener en cuenta la armadura de distribución, dependiendo cómo he diseñado yo la armadura principal. En una losa generalmente uno busca la armadura principal según la luz, pero en un puente no necesariamente. Yo puedo diseñar la armadura principal en la dirección paralela al tránsito o la armadura principal en la dirección perpendicular al tránsito. ¿Y cómo es eso? Bueno, depende del diseño que vos me hagas. Si vas a diseñar un puente viga con 2 vigas principales a los costados, bueno, capaz que te conviene poner la armadura principal perpendicular al tránsito y las 2 vigas longitudinales paralelas al tránsito. ¿Está bien? Depende del proyecto que vos hagas. Muy importante, eso lo decía, el tema de la contracción y la temperatura. Estamos hablando de puentes de hormigón, donde tienen una gran... hay que diseñar adecuadamente por verificar si la armadura cumple los efectos de contracción por temperatura. Anclajes mínimos, limitaciones de fisuración, son elementos que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar, de verificar ese puente. El corte, armadura transversal mínima, tensión de corte a considerar, resistencia de corte de diseño. Esto ya lo vieron con Ezequiel, es lo mismo para el hormigón simple que para el hormigón armado que para el hormigón post pesado. Solo con algunas recomendaciones finales que hace la norma, la 801. Este sí es un tema que no lo vimos, el tema de fatiga, y nos vamos a detener unos minutos, pese a que en el norte, ¿cómo sabemos si tenemos fatiga? Nosotros tenemos que estimar la cantidad de autos que pasan en la unidad de trabajo de ese puente. Generalmente la unidad de trabajo se la define, ¿no? Puede ser diaria o puede ser anual. O sea, ¿cuántos vehículos pasan por el puente? Por ejemplo, UNSA Norte, y cuántos vehículos pasan, por ejemplo, por el puente que está sobre el río Arenales. ¿Será la misma cantidad de circulación que tenemos o la cantidad de circulación que tenemos sobre la avenida Tabela? O sea, eso lo hace un estudio vehicular y necesitamos el dato de la cantidad de vehículos que pasan por hora promedio durante el día. ¿Está bien? Con ese dato
¿cierto? Es que yo voy a diseñar, voy a ver si puede haber un escenario de fatiga realmente importante. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es calcular en función del tipo de puentes, ¿cierto? Porque lo primero que defino es el elemento estructural que quiero verificar, la categoría del puente, y necesito dos datos: la cantidad de vehículos que pasan, que me da un factor A, y el umbral de fatiga, que quiere decir la carga que supera el paso ese y la cantidad de veces que pasa. En general, en un puente estándar, ¿no es cierto?, estos rangos de tensión admisible no son superados, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, acá yo les doy un ejemplo, la cantidad de ciclos que puede pasar en un año en un determinado puente puede ser 41.062.500 ciclos de carga. Con esa cantidad con ese número de ciclos de carga, se calcula un parámetro que hay que verificar si supera un cierto rango límite de fatiga. En general no se supera en puentes de ciudades chicas ese tipo de rango. ¿Está bien? Y por eso que en puentes del norte casi nunca he visto que se verifique, se debería verificar la fatiga. Se debería verificar no la fatiga, esto hay que verificar, que no se supere el rango límite. En puentes del norte casi nunca se supera ese rango. ¿Dónde puede haber un periodo de rango límite? En el puente Belgrano, en el puente Zárate Brazo Largo, en los puentes donde hay un intenso tráfico, donde nunca cesa a ninguna hora el paso de camiones, sobre todo de camiones. Entonces allí es probable que no se cumpla, que no se verifique y se supere el rango admisible de fatiga. Si se supera ese rango, hay que hacer un análisis de fatiga sobre ese puente, que es bastante delicado. Entonces, lo único que yo les doy como referencia para que ustedes hagan el práctico es verificar si superamos o no el rango de fatiga, los umbrales de fatiga. En general no se supera, pero hay que hacerlo. Bueno, esa es la primera parte, ¿no es cierto? El tema de las cargas. Ahora vamos, métodos de análisis. ¿Qué es análisis? Lo hemos discutido un montón de veces, ¿no es cierto? Los métodos de análisis son a los fines de determinar las solicitaciones requeridas, para lo cual es necesario hacer un modelo. ¿Qué tipo de modelo vamos a hacer para un puente? Muchos años hemos trabajado con modelos sencillos que se llaman parrillados de vigas, que se puede calcular a mano. Esos modelos reciben el nombre de modelos simples, modelos elásticos, ¿no es cierto?, muy simples, que se los puede hacer con analogías, ¿no? Por ejemplo, acá está, que lo hacíamos en el práctico, analogía del emparrillado. ¿Vale? O ya se usa casi siempre el método de los elementos finitos, a través del programa SAP, por ejemplo. También se usa mucho el método de la diferencia finita, un análisis de placa. Hay muchos tipos de métodos, ¿tá? Para las fundaciones se pueden tomar destrucciones fijas, destrucciones libres, resortes elásticos, resortes no lineales. El proyectista es quien define la envergadura de la obra y qué software va a utilizar, ¿tá? Por ejemplo, acá yo les muestro diferentes tipos de modelos. Acá tenemos el modelo empalizado para calcular a mano el puente UNSA Norte. Pero también es el mismo puente que lo puedo calcular a mano en dos patadas,
los puedo modelar en SAP con elementos cel y elementos barra tipo post-pesadas que ya están en la biblioteca de SAP. ¿Tá? También puedo utilizar estos modelos que, aunque ustedes ven que es una sola barrita, no es nada simple este modelo. Este modelo es un modelo no lineal, donde acá se ve con rojo tengo un elemento rígido, es decir, que no se alarga ni se acorta, que es la viga cabezal. Son estos tres, esta es la viga cabezal. Las tres pilares, este es el puente ese que les mostré yo del plano. Acá están los tres pilares, un puente de 3 tramos. Acá están, las fundaciones están modeladas con 3 resortes no lineales. ¿Tá? Y acá ven otro cabezal que es el estribo, modelado como una barra rígida, y con los apoyos están modelados con elementos no lineales, que acá está todo el detalle del resorte considerado. O sea, parece un modelo sencillo, pero es un modelito interesante. ¿Tá? Entonces, uno puede darle la complejidad que uno quiera. Algo muy simple, algo medianamente simple, algo más complejo, dependiendo del software que ustedes utilicen y la herramienta que tengan a mano. ¿Tá? Cuando uno va a diseñar un puente, uno dice, bueno, a ver qué comportamiento le da ese puente. ¿Cierto? Bueno, ¿con qué comienza uno? Mi puente tiene que ser elástico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser un puente de medidas generosas, un puente que cuando venga el sismo no va a pasar el régimen elástico y lo voy a diseñar sin un factor de reducción. Pero no solo el puente, sino todos los elementos estructurales, la superestructura, la infraestructura, todo. Voy a diseñar, me dan una viga de 2 metros de alto para soportar ese sismo en la zona 4, porque en Mendoza el puente, y imposible. No hay viga post-pesada que pueda hacer de esa medida. Entonces digo, bueno, y bueno, hay que diseñarlo a ese puente que entre en rango dúctil y vamos a disminuir ese espectro de diseño elástico por un factor de reducción aérea, como hacemos con los edificios, ¿no es cierto? Porque no hay otra. Cuando yo empiezo en la alternativa B, voy a suponer que el puente entra en el régimen dúctil. De allí se hace necesario definir dónde quiero que se formen las rótulas plásticas. Yo las tengo que definir y qué tipo de mecanismo de colapso voy a elegir. Ya el diseño no es tan simple. Y la tercera alternativa, dentro de la alternativa 1, es considerar una cierta ductilidad limitada, es decir, un rango R más limitado, donde yo defino el valor de R y defino, está relacionado con la alternativa B, digamos. Ese es un tipo de puentes. La otra alternativa 2 es ponerles aisladores sísmicos al puente y dejar la canela. O sea, al puente diseñarlo en régimen elástico, que es un cálculo muy fácil en cualquier software, con un espectro elástico, y diseñar sin sismo, obviamente, perdón, me expresé mal, sin sismo, y quien va a absorber el sismo van a ser los aisladores. ¿Vale? Si quiero diseñar todos juntos, los aisladores con el puente y el sismo, se puede hacer sin ningún problema. Pero todo el sismo va a ir con los aisladores. ¿Qué son los aisladores? Bueno, son elementos, por ejemplo, amortiguadores, apoyos pendulares, apoyos especiales, que absorben la energía sísmica. Acá pueden ver lo que se llama, por ejemplo, un dispositivo aislador que tiene este tamaño, por ejemplo, 1 metro por 1 metro, depende del tipo de puente, ¿verdad? Pueden ver ustedes que tiene una base, acá abajo son 2 placas de acero muy generosas, y en el medio tiene un núcleo de plomo y neopreno. Entonces, cuando viene el sismo, esto va a las pilas, al elemento que va a soportar el sismo, ¿sí?
y la superestructura se separa de la infraestructura a través de este apoyo. Estos apoyos a su vez son inteligentes porque pueden ser que sean rígidos en una dirección, si se muevan juntos con todo el puente, y en la otra dirección sean móviles, o que se los ajusta, digamos, que para una dirección longitudinal tenga una determinada aislación y que para la dirección transversal tenga otra aislación. Estos son diseñados en Estados Unidos y ahí, solo entré a la página ahí y tienen, se llaman POT, ¿no? Y pues, ustedes pongan POT en internet, POT más puentes, y ahí les va a dar las fábricas que hay en Estados Unidos, impresionantes, de estos aisladores, digamos, que yo creo que hay que empezar a usar acá en Argentina, ¿no es cierto? Tienen un bajo mantenimiento y yo creo que el costo es el único problema que tienen. Pero habría que ir ya incorporando en el diseño de puentes en Salta, que tenemos en zona sísmica 3, estos aisladores o POT, ya sea fijos o móviles, porque como les digo, se puede ajustar el comportamiento, ¿no es cierto? Y según el comportamiento que ustedes ajusten, es el diseño que tiene acá adentro esto, ¿eh? Son núcleos elastoméricos con pistón metálico, ¿verdad? Tanto absorben la carga vertical del sismo como la carga horizontal, ¿verdad? El deslizamiento puede estar restringido o no, horizontal. Acá tienen otro tipo de aisladores que son longitudinales, que están en los extremos, que obviamente que son amortiguadores, esto como se puede ver, muy parecido a los vehículos, muy parecido, que cuando esto se mueve horizontalmente, ¿qué hace? Tiene un fluido adentro que hace que eso rápidamente lo frene el movimiento. Entonces se mueve un poco el puente cuando viene el sacudido del sismo, pero el amortiguador lo amortigua inmediatamente. Y entra todo lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos en dinámica el concepto de transmisibilidad? Bueno, ahí entra, estos aisladores tienen un determinado coeficiente de transmisibilidad. ¿Está bien? Entonces, el puente no siente el sismo, todo se amortigua acá adentro. Son 4 amortiguadores, 5 amortiguadores tremendos que ponen. Esto ya se hace en Estados Unidos, en China, en todos lados, y ya no queda el puente calculado al sismo, sino que son estos elementos los que calcula el ingeniero para absorber el sismo. Y el puente se diseña régimen elástico contra las cargas de servicio. Con las cargas de servicio. ¿Está? Bueno, ¿qué es la vulnerabilidad de un puente y qué es la curva de fragilidad del puente? Cuando hablamos de puentes, cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de daño. Cuando viene un sismo se produce un cierto daño en el puente. Acá, por ejemplo, hay fallas que han pasado todas las imágenes del mundo cuando fue el terremoto de Loma Prieta en California, que colapsó una autopista que estaba sobre estas columnas de hormigón, y fue memorable en todo el mundo lo que se aprendió. Colapsó, murió un montón de gente. Fue un terremoto de intensidad, fíjense, por la época no se hablaba de PGA, ni se hablaba de magnitud, se hablaba de intensidad. ¿Ven ustedes? Cuando es viejo el sismo, la referencia es en intensidad. Cuando es más nuevo, magnitud. Y cuando es ya los nuevos reglamentos, PGA. Esta es una intensidad 9, bastante destructiva. Y fíjense qué ha ocurrido acá. Eso ha sido por todo el mundo circulado. Esto fue una fatiga del material que además que no tenía armadura de corte adecuada. Bueno, se sumó un montón de cosas, ¿no es cierto? Acá está la aceleración máxima, fíjense, de algunos sismos. Un PGA de 0,26 ya puede provocar daños enormes sobre el puente. Esos números ustedes tienen que irlos ya manejando. Un sismo de cara al Mercalli de 8 ya es el sismo que pasó en el año 2010 en Chile,
en Concepción, que fue un sismo terrible, de magnitud 8,8, ¿cierto? Es bastante destructivo. Son números que ustedes tienen que tener ya metidos en la cabeza, porque cuando venga acá el Salta, créanme que no se nos olvida más cuál es el sismo que va a destruir muchos edificios en Salta, porque va a quedar grabado a todos los ingenieros de Salta. ¿Qué es la vulnerabilidad entonces? Es el grado de daño que puede sufrir una estructura frente a un determinado sismo, ¿no? Se ha hecho ya muchos estudios de daños, de puentes, de diferentes terremotos que han ocurrido en todo el mundo, y cada vez que ocurre un puente, un daño de este tipo, un colapso, se reúnen un montón de ingenieros estructuralistas para estudiar los daños, porque documentan eso y se incorporan los conocimientos de estructura para que ustedes tengan manuales más adecuados. Una herramienta, ¿no es cierto?, que es muy útil para diseñar un puente son las famosas curvas de fragilidad. ¿Está bien? ¿Qué son las curvas de fragilidad? Es una curva que me relaciona para una dada medida de intensidad sísmica en abscisa, sea en PGA, en intensidad, en lo que fuera, ¿qué nivel de porcentaje, qué probabilidad tengo yo de que esa estructura falle, ¿está bien?, o colapse? ¿Está? Con estas curvas de fragilidad yo puedo, ¿no es cierto?, diseñar un puente para que tenga una determinada capacidad, digamos, de falla. Generalmente las curvas de fragilidad o las curvas de capacidad, también conocida como curva de capacidad, se hace el punto entre el cociente entre la resistencia real que tiene la estructura y la demanda. Cuando la demanda supera a la capacidad de esa estructura, que se produce el colapso de esa estructura. Cada punto de esta curva de fragilidad es un punto de colapso de una estructura para una determinada intensidad sísmica. Bueno, no voy a ahondar mucho en estos conceptos, no vale la pena. Métodos analíticos para hacer estos modelos, en lugar de usar un modelo matemático, un modelo complejo en computadora, puedo usar modelos analíticos más simples que Oyer y Barbat, por ejemplo, han planteado para puentes tipos de España. En el caso de los prácticos que dábamos nosotros, éramos puentes tipo viga, longitudinales, donde se podía hacer un análisis del parrillado. Había métodos para poder resolver. Decíamos que el análisis significa determinar la solicitación. Para un puente de un solo tramo, yo necesito determinar qué momento máximo va a provocar el paso de un camión y qué corte máximo va a provocar para diseñar acortes a viga postezada. Hay un método que está en la bibliografía de Sergent o en cualquier otro libro que se denomina el teorema de Barré, que lo menciono porque es un método simple que me permite determinar dónde es la coordenada X en la cual se produce el máximo momento. Uno normalmente diría que cuando pasa un camión, el máximo momento siempre va a ser en el centro de la luz. Y no es así. El máximo momento, cuando transcurre un camión, está dado de ubicar el camión de manera que el centro de la luz se encuentre en la equidistante entre la resultante y el tren de carga del medio. ¿Está bien? Ahí ubicamos el camión. Y en esa ubicación, el momento máximo se va a producir acá, debajo del tren de carga más próximo a la resultante. ¿Está bien? Pero siempre y cuando yo ubique el eje del
puente, o sea, el L sobre 2, entre estas dos fuerzas. ¿Está bien? Eso es todo lo que dice el teorema de Barré, y también es válido si yo tengo un puente de 2 tramos con 2 camiones. ¿Está bien? Es decir, si yo equidito digamos, las cargas entre 2 camiones y en el centro, en un determinado punto, el momento máximo en un puente de 2 tramos va a pasar debajo de la carga más cercana a la resultante. O sea, sigue siendo válido para dos cargas. El método de los factores de distribución de carga es un método que me permite a mí distribuir esa carga que está actuando en una sección transversal. Por ejemplo, acá veo una sección transversal. Si acá pasa un camión, las vigas longitudinales toman un determinado porcentaje de esa carga. ¿Está bien? Obviamente que se produce, ya vamos a ver un teorema de Corbón, se produce un efecto volcador, ¿verdad? Entonces, hay 2 métodos para ver cuánto toma cada viga longitudinal. Un método aproximado que se llama el método de distribución de factores de distribución, que lo trae la norma Silsov, la 801. Y otro método también, que yo se los doy, es el método de Corbón, que simplemente te dice, bueno, si yo tengo una carga aplicada en determinado punto del centro de giro y lo divido a esa carga en 2 en un momento y en una resultante que pasa por el centro de giro, puedo obtener la reacción del puente como una superposición del momento más la carga de traslación, es decir, B más C. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay un pequeño desarrollo matemático muy simple. La carga que pasa por el centro de giro produce solo traslación, o sea que cada viga va a tomar proporcional a su rigidez. Es más o menos esto a lo que vimos en el análisis de torsión. ¿Se acuerdan de la torsión cómo se distribuyen los pórticos? El esfuerzo translacional proporciona la rigidez de cada pórtico. Bueno, acá el puente va a tomar cada viga longitudinal proporcional a la rigidez de cada viga, la traslación. Y la rotación, suponemos que es un diafragma rígido, tiene que haber una viga de distribución, y suponemos que hay una compatibilidad de deformación, es decir, esto se levanta tanto como sea su distancia al centro de giro. Planteando esa compatibilidad de deformaciones, podemos deducir un factor R, que acá lo tiene, o K en este caso, que me da, por ejemplo, cuando yo pongo una carga a 1,80 del eje de la viga del centro de giro de este puente, la viga 1, que sería esta, me va a tomar un 60% de esa carga. La viga 2 me va a tomar un 40%, la viga 3 un 20%, la viga 4, que sería esta, 0, que no va a estar solicitada. Y la viga 5 va a estar solicitada, pero con una carga negativa, o sea, de sentido contrario, de 0,20. Todo esto en porcentaje de esta carga que estoy aplicando acá. Ese es el sencillo teorema de Corbón. También lo puedo calcular con un software, con el SAP, fácil. Pongo el camión y veo cuáles son las reacciones que me da y las deformaciones y calculo esta acción. Como lo hacíamos a mano, cálculo de puente parciales, siempre era útil a mano tener este tipo de tablitas y ya sabíamos cuál era la viga más solicitada y esa era la viga que hay que verificar. ¿Está? Simplemente por eso se daban estos métodos. Pero si uno usa un software, ya está, no hace falta andar jugando con Corbón, con Barré, con nada. ¿Está? Pero estaba lindo para echar chicos, le pedíamos teorema de Corbón, teorema de Barré, para que lo deduzca y todo, en clase. Pero no es lo más importante eso. Bueno, acá hay algunos ejemplos, esto ya lo pueden ver en la práctica, ¿no es cierto?, de casos de carga, cómo se calculan
los factores que se tienen en cuenta y cómo se va calculando las acciones móviles combinadas. Por ejemplo, acá un caso del clásico de cálculo, 1,25 más el peso propio, 1,50 más el peso de la parte móvil de todo lo que es carpeta, 1,75 de las cargas vehiculares, más el factor de impacto, más el freno. No es que esto no es más literal, ¿no? Es más tenerlo en cuenta, digamos. Quiere decir que todas estas cargas van a multiplicar por 1,75, no es que se sumen, ¿no? Y eventualmente las cargas de viento sobre la estructura o sobre el camión. Ahí está, por ejemplo, diferentes escenarios. Son ejemplos resueltos que van a ver en el libro ese que ya se lo subimos, el de Rodríguez Sergén. Tiene muchos ejemplos, está el teorema de Barré, está el teorema de Corbón, hay varias cosas ahí. Y acá hay un ejemplito completo que es totalmente sacado de ese libro. Y luego ya está. Vamos, chapa, por supuesto. Vamos a terminar. Hay varias cosas más por ver, pero es práctica. Así que yo creo que se puede dar perfectamente en práctica todos esos temas. A lo que es los aspectos teóricos, yo creo que estamos ya para eso.